Hola amigos, ¿qué tal? Antes de comenzar les invito a suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones y comparte. Hoy hablaremos de Baruch Spinoza y su Dios llamado, Baruch Spinoza, un legado de razón, libertad y naturaleza en la era moderna. Baruch Spinoza, una de las mentes más brillantes y radicales del siglo XVII, emerge de la historia como una figura singular cuya vida y pensamiento están entrelazados de manera indisoluble. A pesar de haber sido proscrito y censurado por su comunidad y por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, su obra no solo sobrevivió, sino que se filtró de manera subterránea en los círculos intelectuales más influyentes, sentando las bases para la ilustración y el pensamiento moderno. La narrativa de su vida es, en sí misma, una lección filosófica. Su ostracismo de la comunidad judía de Ámsterdam fue el acto que, paradójicamente, lo liberó de las ataduras dogmáticas, permitiéndole forjar un sistema filosófico sin compromisos ni miedo a la censura. Nos adentraremos en el mundo de Spinoza para ofrecer un análisis exhaustivo y matizado de su figura. Veremos su biografía en detalle, desde sus orígenes y formación hasta la traumática excomunión que marcó su destino. Exploraremos las influencias intelectuales que moldearon su pensamiento, así como las críticas y desafíos que enfrentó. El núcleo del reporte se dedicará a desentrañar sus ideas centrales, particularmente su revolucionaria metafísica de la sustancia única y su ética de la razón y la libertad. Finalmente se abordará el vasto y a menudo secreto legado de Spinoza, explorando su impacto en la ciencia, la política y la psicología y analizando la resonancia de sus enseñanzas en la sociedad contemporánea. Orígenes y ruptura. Baruch Spinoza, cuyo nombre de pila hebreo era Bento y en latín Benedictus, nació en la vibrante ciudad de Ámsterdam el 24 de noviembre de 1632. Provenía de una familia judía sefardí, de moderados recursos pero de gran prominencia, que había huido de la persecución religiosa en Portugal. Su educación temprana se centró en la comunidad, donde asistió a la escuela del Talmud Torá. Fue reconocido como un alumno excepcionalmente dotado y se le consideró un posible candidato para una carrera rabínica. Durante sus años de formación, se sumergió en el estudio del Antiguo Testamento y el Talmud, y también exploró las profundidades de la Cábala y las obras de grandes filósofos judíos como Maimónides. Sin embargo, a los 17 años, su prometedora trayectoria académica se vio interrumpida por la necesidad de ayudar a gestionar el negocio de importación de su familia. Con el tiempo, sus ideas se alejaron radicalmente de la ortodoxia que le había sido inculcada, desembocando en un conflicto inevitable con las autoridades de la congregación. Este enfrentamiento culminó en uno de los episodios más dramáticos de la historia de la filosofía, el herem o excomunión. El 27 de julio de 1656, la comunidad sefardí de Ámsterdam le impuso el edicto de expulsión más severo de su historia, un decreto que jamás fue revocado. Los motivos exactos de esta excomunión total no se conocen con absoluta certeza, pero las monstruosas herejías y abominables acciones mencionadas en el decreto de proscripción probablemente se referían a las ideas que pronto aparecerían en sus tratados filosóficos. Spinoza negaba la inmortalidad del alma, rechazaba vehementemente la noción de un Dios trascendente y providencial, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y afirmaba que la ley, la Torá, no era de origen divino y por lo tanto ya no era vinculante para los judíos. En una sociedad donde la religión dictaba las normas de la vida, cuestionar la existencia de un Dios personal y sugerir que la fe era un mecanismo de control no solo era considerado una herejía, sino un acto subversivo contra el orden establecido. El decreto del Herem fue implacable, prohibiendo cualquier tipo de comunicación con él. Se ordenó que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. La comunidad intentó borrarlo socialmente. No obstante, esta misma acción que buscaba aniquilar su influencia fue, paradójicamente, el catalizador que le permitió florecer intelectualmente. Liberado de las restricciones de la ortodoxia y de la presión social de su comunidad, Spinoza pudo dedicarse de lleno a su filosofía, sin miedo a la censura. Rechazó puestos académicos y premios, optando por una vida de simplicidad dedicada al estudio y la escritura. Su ostracismo forzado se convirtió en la base de su pensamiento maduro, transformando una experiencia de brutalidad en el cimiento de una de las filosofías más audaces de la historia. El desarrollo de su pensamiento se puede rastrear a través de sus principales obras, muchas de ellas publicadas póstumamente o de forma anónima para evitar la censura. Cronología de vida y obras clave de Baruch Spinoza, año 1632, nace en Ámsterdam, Países Bajos. 1656 es excomulgado de la comunidad judía sefardí de Ámsterdam.
1661 a 1675. Se dedica a la redacción de su obra maestra, La Ética, Tratado de la Reforma de Entendimiento, 1662. 1663. Se muda a Bourbourg, cerca de La Haya, analiza y escribe Principios de la filosofía de Descartes, única obra pública con su nombre en vida. En 1670 publica de forma anónima y con gran polémica el escrito El Tratado Teológico Político y muere el 21 de febrero en La Haya. En 1677, sus amigos publican póstumamente sus escritos llamado Ética demostrada según el orden geométrico y Tratado Político. El camino hacia la verdad, maestros, influencias y críticas. La filosofía de Spinoza no surgió en el vacío, sino de un diálogo profundo y a menudo contencioso con las corrientes intelectuales de su tiempo, tanto dentro como fuera de la tradición judía. Su genio no residió en una creación ex nihilo, sino en la capacidad de apropiarse de conceptos de sus predecesores y llevarlos a sus conclusiones lógicas más radicales, un proceso que inevitablemente lo llevó a romper con ellos. Una de las influencias más fuertes en su metafísica fue la del filósofo francés René Descartes. Spinoza era un cartesiano sui generis, que en 1663 publicó la única obra con su nombre en vida, Los Principios de la Filosofía Cartesiana. Spinoza admiraba el enfoque de Descartes en la metafísica y la teología, así como su método de presentar argumentos de manera geométrica, con definiciones, axiomas y proposiciones. Sin embargo, su admiración se acompañó de una crítica fundamental. Spinoza consideraba que Descartes no había llevado sus propias premisas a sus conclusiones lógicas. Rechazó el dualismo cartesiano, la noción de que la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas, argumentando en su lugar que son simplemente dos atributos de la misma y única sustancia. Para Spinoza, la distinción cartesiana no era sostenible porque socavaba la idea de que Dios posee una infinidad de atributos. Su relación con la tradición filosófica judía medieval, y en particular con Maimónides, fue igualmente compleja. Spinoza leyó la obra de Maimónides, y su pensamiento adoptó términos y objetivos de la teología medieval, como el amor intellectualis Dei. Sin embargo, Spinoza también lanzó una crítica contundente a las interpretaciones de la Escritura hechas por Maimónides. Aunque Maimónides buscaba armonizar la fe con la razón, Spinoza creía que había fallado en su análisis político y que había dejado el camino abierto a la superstición al no someter completamente la revelación al escrutinio racional. El hecho de que Spinoza pudiera tomar elementos de la filosofía de Maimónides y al mismo tiempo lanzar una crítica tan devastadora demuestra que su método era llevar el argumento a sus conclusiones lógicas. Su filosofía no fue una síntesis ecléctica, sino una revolución que se gestó al llevar las premisas de sus predecesores a un punto de ruptura radical. La conexión de Spinoza con la Cábala, la tradición mística judía, también fue un terreno de controversia y reinterpretación. Aunque Spinoza rechazó explícitamente la cábala profética y sus aspectos místicos, su idea de un Dios indefinible que es la totalidad de lo existente y del cual nada puede existir fuera de él, puede interpretarse como una reformulación de conceptos cabalísticos como Ein Sof, el infinito. Esta conexión es parte de lo que se ha llamado una controversia silenciosa entre las tendencias racionalista y mística del judaísmo. Spinoza, al igual que los cabalistas, concebía la divinidad como la totalidad del ser, no como un ser personal. Sin embargo, en su sistema, esta totalidad estaba regida por la razón y la necesidad, no por el misterio o la voluntad. Finalmente, en el ámbito de la filosofía política, la influencia de Thomas Hobbes es innegable. Se sabe que Spinoza leyó cuidadosamente el De Cive y se cree que también el Leviatán, obras que se encontraban entre sus posesiones. La influencia de Hobbes es evidente en su Tratado Teológico Político, donde Spinoza retoma conceptos como el derecho natural y el contrato social. Sin embargo, a diferencia de Hobbes, quien creía que el individuo alienaba su poder al formar el Estado, Spinoza sostenía que la sociedad es el resultado de una transferencia de poder donde el individuo conserva su fuerza como una unidad que forma parte de una totalidad más grande. Esta es otra manifestación del patrón spinociano: tomar una idea de otro pensador, aceptarla hasta cierto punto y luego reformularla de una manera completamente original.